Hello, everyone. What is the difference between a lawyer and a notario? That's what we're going to talk about today because I have been continuously surprised to hear from clients that don't seem to understand the difference and continue to go to immigration specialists or notarios instead of attorneys and then are shocked when their cases are not handled properly. So, hola a todos, yo soy Abogada Farrah y tengo un bufete de inmigración en Chicago, tengo clientes en todo el país. Ahora quiero que discutir un poco la diferencia entre notarios y abogados, porque hay una diferencia y es muy importante que usted se utilice un abogada sobre un notario. ¿Por qué? Porque una abogada se necesita que estudie por más de 10 años para estudiar todas sus leyes. Nosotros estudié en el colegio primero, la universidad y después por 3 años o más para la escuela de ley, ¿sí? Y también necesitamos que estudie cada año las regulaciones, cambios de las leyes y todas las cosas que le necesitan para aprender las leyes y su caso muy bien. Pero notarios no necesitan que estudien nada. See, so one of the things that is the biggest difference is that lawyers obviously have to go to school. We have to first go to undergraduate school, then we go to law school for 3 years. Then we usually will do an internship or an externship. We will continue to stay abreast of the laws every single year. And we are obligated, we have a responsibility. We are monitored by a commission and by the state, and to make sure that we always do everything ethically and lawfully at all times. Not to mention that other attorneys pay attention as well and do not hesitate to let us know if we've made a misstep or if there are any consequences to our actions. So we have to take our actions very, very seriously. Whereas notarios don't have to do any of that. Notarios don't need to go to any schooling. They don't need to get any sort of licensing. It can really be anybody who's claiming to just help you fill out paperwork or do whatever. They also have no authority. They cannot go in front of a judge. They can't go to immigration board. They cannot advocate for you in court. So all of those things are to your disadvantage. ¿Sí? So notarios también no se pueden que hablar con juez, no puede hablar con inmigración, no puede luchar sus casos. Cuando usted tiene una fecha del corte, usted necesita que venir solo, sin notario, porque ellos no se pueden que presentar en el corte, ¿sí? También notarios no necesitan que estudie no a nadie y muchas veces no entienden las leyes porque las leyes son complicadas y es muy importante para mí, especialmente personalmente, yo necesito que tomar muchas clases cada año para aprender las leyes, para aplicar las leyes, para estudiar todas las leyes y las regulaciones y las excepciones, pero notarios no lo necesitan. Por eso es mi recomendación, hola a todos, ¿cómo están? Es mi recomendación que siempre utiliza una abogada, no un notario, por favor, porque muchas veces la mayoría de mis clientes y mis casos que yo veo es que ellos tienen muchos problemas porque notarios no se entienden las leyes y no pueden aplicar todas sus excepciones. ¿Sí? Si ustedes tienen algunas preguntas de otros tópicos, por favor, dejan aquí. Yo puedo llamar y contestar en vivo ahora para todos. Hola Ana, Leslie, ¿cómo está? Alex, ¿cómo está? Osman, ¿cómo está? Yo soy abogada Farrah, tengo un bufete de inmigración en Chicago. Quiero que discutir un poco de las diferencias entre los notarios y abogados especialmente, pero este es su tiempo para preguntar algunas cosas que usted quiere de inmigración, de proceso, de su caso personalmente, si es posible. Si usted quiere que llamar por teléfono, puede llamar a 630-504-0648. Nosotros tenemos tiempos en sábados, especialmente este sábado. Yo pienso que nosotros tenemos muchas citas, pero ahora nosotros tenemos otro día también en el sábado también en este mes.
So, si usted quiere una cita en el sábado, es posible también, solamente necesita que llamar a nuestra oficina. Nuestras consultas son por videollamada, por teléfono y en mi oficina en Chicago también. ¿Sí? Hola, hola a todos. Hola Dani, ¿cómo está? Santos, ¿cómo está? Si ustedes tienen algunas preguntas para mí de inmigración o del proceso, por favor, dejan sus comentarios aquí y sus preguntas aquí también. Ahora, este tópico es muy importante porque muchas veces mis clientes no se entienden que hay una diferencia entre notarios y abogados y por eso ellos ponen toda su confianza en una abogada, en una notaria, pero este notario no se puede luchar por ellos o no se entienden, ¿sí? Muchas veces hay muchos problemas en sus aplicaciones. Por ejemplo, ahora yo tengo un caso que es muy difícil um, para mis clientes porque un notario no se entiende en el ley y se toma todas las fechas diferentes que él necesita para las entradas y salidas. Y la inmigración, el servicio de inmigración se dice que hay mentiras en la aplicación, pero mi cliente no sabe um, de estos detalles y no sabe que hay un problema en esta aplicación. So ahora yo necesito que luchar por mi cliente y necesito que explicar a la inmigración que no es su culpa, es la culpa del notario, ¿sí? So por eso es muy importante que usted siempre se utiliza una abogada que se puede que luchar para usted, se puede venir al corte para usted, puede hablar con inmigración para usted y también se puede preparar todos sus papeles, okay, sin problemas, ¿sí? So one of the issues that I had recently was that one of my clients had a notario fill out all their paperwork, and the notario looks like they just made up dates for their entries and their exits, and for really important information like birth dates, for example. All of that was incorrect. And so when the application was rejected, it was rejected partly because they said that the client was not telling the truth, that none of this information could be verified, which is a huge thing in immigration law to say that a client is not telling the truth, because it's almost like a death sentence to be put onto your application, because above all things, immigration services wants you to be truthful at all times. Now, I have to go back and explain to them that it's not my client's fault, it's the notarious fault. My client, to be perfectly honest, had absolutely no idea that these things were being filled out on their behalf. I mean, he had a very limited education to begin with, and so didn't know what was being said or what wasn't being said. So for this reason, I tell people all the time, please use an attorney. I mean, obviously it doesn't have to be me. I just want you to go to a licensed attorney who has experience in immigration law, because I see so many cases that have been messed up that did not need to be messed up simply because somebody went to a notario or an immigration specialist or a neighbor who, knows how to fill out forms. That is not what you need. If you're going to do immigration, do it correctly, do it properly, so that you can actually get the legal status that you actually deserve. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Sofía, ¿cómo estás? Si ustedes tienen algunas preguntas para mí, por favor dejan aquí. Si yo puedo contestar en vivo. Si no, por favor llámame por teléfono o manda un texto también a 630-504-0648. Yo tengo muchas opciones para ustedes, muchas maneras en que se puede que ayudarle con arreglar sus papeles sin salir a los Estados Unidos. Hay muchos videos en esta página y también en otras páginas de Instagram, de TikTok y de YouTube también. Por favor, mira los videos. Hay mucha información por gratis para ustedes, especialmente para ustedes, porque es muy importante para ustedes que se conozcan sus derechos, ¿sí? Y sus opciones. Hay opciones. Este es un año nuevo para todos. Y este es su año para obtener su estatus legal, ¿sí? Tú mereces sus papeles, tú mereces su licencia de manejar, licencia para permiso para viajar afuera del país, visitar a su familia, por ejemplo, permiso de trabajo, todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir aquí sin problemas, sin preocupación y legalmente. So, por favor, llámame si tiene algunas preguntas de estas cosas. Por favor, llámame a 630-504-0648. Si ustedes tienen algunas preguntas más, por favor, dejan aquí
o pueden mandar un mensaje en estos videos también, o mande un texto o llámame por teléfono a 630-504-0648. Yo soy abogada de inmigración. Yo quiero ayudarle con todos sus problemas de inmigración. Tengo mucha experiencia en estas cosas y es mi pasión. Por favor, llámame. Adiós y muchas gracias.